UTV presenta A Fondo. ¿Qué tal? Saludos a todos los televidentes de UTV. Hoy en A Fondo hablaremos sobre el próximo proceso electoral que se presenta en Honduras. De hecho, se va a celebrar el 18 de noviembre de este año. Serán las elecciones primarias. Un primer paso, podríamos decir, de cara a las elecciones de noviembre del año que viene, que serán las importantes, las presidenciales. Estas primeras elecciones nos servirán como termómetro para medir el estado de la democracia en este país, y ya hay muchas entidades que están empezando a participar en este proceso electoral, entre ellas las que hoy participan en nuestro A Fondo. Son las encargadas de haber elaborado el diagnóstico al censo electoral de Honduras, elaborado este año, y para ello presentamos al padre Germán Cálix, el secretario ejecutivo de Cáritas. Padre, buenas tardes, muchas gracias, muy amable. Es un placer haberlo presentado. También contamos hoy con nosotros con Denise Miranda, ella es de FOPRIDE. Denise, para los que no sepan qué es FOPRIDE. FOPRIDE es la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras. Somos una organización ya de segundo nivel que agrupa 80 afiliadas de organizaciones no gubernamentales en el país. Organizaciones que trabajan para el desarrollo de Honduras. Así es, en diferentes temáticas, ¿verdad? Medio ambiente, desarrollo de derechos humanos, desarrollo local. También nos involucramos mucho en el tema de incidencia en políticas públicas, y por eso estamos en estos espacios acompañando el consorcio de Hagamos Democracia. También contamos con la presencia hoy de Antonio Teruel, de Participación Ciudadana de Cáritas, no sé si también del consorcio Hagamos Democracia. Sí, todos somos miembros del consorcio de Hagamos Democracia, o sea, el espacio de sociedad civil que ha venido desarrollando un importante papel en este tema de políticas públicas relacionados precisamente con los procesos electorales en el país. Porque, ¿por quién está formado este consorcio de Hagamos Democracia, un poco responsable, supongo, de este diagnóstico? Bueno, son como 4 organizaciones. FOPRIDE, que es la Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo; Cáritas de Honduras, que es una institución de la Iglesia Católica para el campo social; la Universidad Metropolitana de Honduras, que hoy no pudo estar su abogado, el rector, que está presente siempre en las reuniones; y la Confraternidad Evangélica, que ha tenido como representante a Jorge Machado, que es el secretario ejecutivo de la Confraternidad Evangélica. Entonces, esas 4 organizaciones venimos trabajando hace alrededor de 3 años, no solamente conformando, sino fortaleciendo y también ejerciendo acciones que van en favor de la democracia de este país. Porque ¿a raíz de qué nace la necesidad de hacer este diagnóstico electoral? Entiendo que porque se acercan unas elecciones, tanto primarias como el año que viene presidenciales, pero ¿por qué se hace? ¿Porque el censo electoral que hay actualmente no es correcto? Hoy en la mañana tuvimos precisamente una reunión con el Registro Nacional de las Personas, con su director, para presentar exactamente este informe de diagnóstico del censo electoral. Y ahí le hacíamos ver que la necesidad del diagnóstico apareció casi inmediatamente después de las elecciones del 2009, que fueron cuestionadas por muchas personas, pero también avaladas por una gran mayoría de la población. Uno de los cuestionamientos que se hacía en aquel momento y de lo que creaba cierta duda era que si realmente el censo electoral daba garantías para hacer unas elecciones en el país. En ese momento el Tribunal Supremo Electoral decía que la abstención de votos se daba porque había muchos hondureños fuera del país que no estaban en ese momento ejerciendo el voto. Pero por otro lado, en el país siempre se ha manejado que hay trampas en el censo electoral, que hay personas que no están votando, que muertos que votan. Y entonces decidimos que una de las formas de avalar un proceso electoral más legítimo y más transparente era la realización de un diagnóstico que nos arrojara datos precisos, objetivos, sobre lo que era lo que pasaba con el censo electoral, dependencia del Registro Nacional de las Personas. En ese esfuerzo nosotros determinábamos que habían 2 premisas básicas que era necesario sostener para hacer un censo electoral. Un diagnóstico al censo electoral. O sea, de esas premisas eran 2. Una, que estábamos conscientes
que ningún censo electoral es perfecto. O sea, todos los censos electorales tienen sus debilidades y algunos se acercan mucho más a la perfección que otros. Y la segunda premisa de la cual nosotros estábamos partiendo es que cualquier esfuerzo de auditoría social, en este caso de Hagamos Democracia, con la colaboración del NDI, Instituto para la Democracia de los Estados Unidos, también cualquier auditoría siempre tiene sus límites porque va a ser en base a muestras de un universo que se ha escogido previamente. Entonces eso arroja un margen de certeza en relación con el diagnóstico que está haciendo, pero siempre queda cierto margen de dudas en relación, o margen que es necesario seguir estudiando para seguir purificando las investigaciones que se van haciendo. Además, Denise, es importante resaltar que se trata de la primera investigación de estas características en Honduras. Sí, creo que parte del trabajo que se hizo con ese diagnóstico también, como ya lo mencionó el padre Germán Calix, parte de la experiencia que se tuvo a través de Hagamos Democracia en la observación electoral de las elecciones del 2009, ¿no? Donde se surgieron todas estas dudas, claro, por la coyuntura política en la que se desarrollaron las mismas elecciones. Entonces, ahí la necesidad que surgió en el consorcio de abordar este tema, que ya venía sonando en diferentes organizaciones, pero realmente fue el consorcio Hagamos Democracia con el apoyo del NDI quien realmente dijo, ok, bueno, entonces procedamos a hacer este diagnóstico como un punto de partida, porque no podemos ir sobre la marcha tapando algunos hoyos sin realmente ver el panorama completo, ¿verdad? ¿Y cómo han elaborado la muestra? Bueno, para elaborar la muestra se determinó aplicar lo que se llama una muestra de doble vía. O sea, significa que un número de muestras del Registro Nacional Electoral son sacadas, y en este caso fueron alrededor de 500 muestras las que se sacaron del Censo Nacional Electoral, y con esas muestras nos fuimos al campo a verificar si esas muestras eran correctas. Eso es lo de la primera vía. Pero luego, por la segunda vía, lo que se hace es desarrollar una pequeña fórmula o una fórmula después de aplicar la primera vía. O sea, la persona que la aplica mide cierta cantidad de cuadras, gira, y luego a la persona del mismo sexo que entrevistó primero, vuelve a hacerle la entrevista de segunda vía. O sea, de esas otras 500 personas no tenemos información. La levantamos con ellos allí y luego venimos al censo electoral a comprobar si la información que nos dieron es verdad. Y con esa muestra realmente hemos sacado esto que está reflejado precisamente en el diagnóstico del censo electoral. Una cantidad de personas que están fuera del país, una cantidad de personas que no participan en los procesos electorales, una cantidad de personas que fallecieron y siguen apareciendo en el censo electoral. Entonces, la población hondureña ya venía manifestando esto, pero hoy se ha hecho de una manera científica, de tal manera que puede tener el error que todo encuesta tiene, pero que es una cuestión mínima en relación a lo que aparece en el censo. Nosotros hemos preparado dos gráficos en relación a algunas de las conclusiones que ustedes sacan en el informe. Vamos a ver si puede ser el gráfico número 2, que nos muestra un poco de manera significativa, lo hemos hecho a través de una redonda, ¿no?, el porcentaje de datos correctos que hay y el porcentaje de datos erróneos. Aquí lo estamos viendo. Usted hablaba de esto, de una muestra de casi 500 personas en toda Honduras, entiendo, lo hicieron en distintas regiones de Honduras. Sí. Se escogieron para eso una muestra también de los 298 municipios, una muestra de 32 municipios para hacer esta de primera vía. Entonces, en esta gráfica ya vemos que la mayoría de los datos que proporcionaron estas personas entrevistadas son correctos, estamos hablando de casi un 90%, sin embargo, hay casi un 12% de personas que no fueron encontradas. Entonces, ¿estas personas quiere decir que no constan en el censo y luego no pueden votar? Bueno, no necesariamente, ¿verdad? Porque los hallazgos pueden ir en diferentes niveles, ¿verdad? En esta primera vía lo que hacía era corroborar si la información que estaba en el censo está actualizada y está de acuerdo al domicilio actual de la persona, ¿verdad? Y
y por ende si la persona está vota dentro del domicilio que tiene que votar, porque muchas veces lo que pasa es que hay mucha gente que en la movilización interna del país se muda a otro domicilio y no comunica que es un nuevo domicilio, sigue apareciendo para votar en el domicilio anterior y obviamente esta persona no va a ir de regreso solamente para votar, ¿no? Entonces, esas cosas fueron algunos de los hallazgos que se tuvieron, igual que también encontrar personas que ya estaban fallecidas dentro de ese censo. Y esas cosas son las que arrojó esa primera guía. Es decir, para que quede más claro, ustedes tenían este censo electoral de estas 500 personas casi que ustedes seleccionaron, van a las casas a buscar a esas personas y de estas 500 que estaban inscritas en el censo en esa dirección no estaban en casa o porque se habían fallecido, se habían mudado de casa, ¿no? Para que quede de las claro. 500 personas, el 18% son los que aparece que se mudaron, decía. Por eso se habla de datos incorrectos, de un 36% que se distribuyen en esos tres ítems. Las personas que se mudan, las que han fallecido y las que están fuera del país. En ese último es donde hay algún tipo de dudas, es decir, por ejemplo, las personas que se mueren, el mismo tribunal acaba de comprobar o decirlo, más bien el mismo Registro Nacional de las Personas, que hay más o menos como unas 55.000 personas que ya fallecieron y que aparecen todavía en el censo electoral, o sea, lo que significa que hay que depurar ese tipo de datos si ellos lo aceptan como tal y están en ese proceso. En relación con las personas que se mudan, pues es un poco como más difícil porque ellos sugerían el día de hoy que habría que introducir como nuevas variables al momento de identificarse, que la persona cuando se mueve de un lugar pueda dar fe de que se movió de ese lugar para trasladarse a otro. De tal manera que se lleve un registro de las personas que viven en otros sectores del país o fuera del país. Y la tercera, que son las personas que han salido ciertamente del país, que aparece ahí con un 5%. Sobre eso, el Registro Nacional de las Personas cuestionaba ahora, bueno, si es tan poco el número de personas que aparecen fuera del país. Lo que pasa es que la encuesta es lo que revela. Porque al irse, como decía Denise, a visitar las casas, le preguntaba a una persona, bueno, y fulano de tal, con su tarjeta de identidad, decía, no, ya no está aquí en el país, está fuera del país, está en Estados Unidos, está en México, está en España, está en cualquier otro lugar. Por eso aparece ese dato así corto, pero era la información que la gente estaba dando en ese momento. Una de las recomendaciones que ustedes dan en el diagnóstico es precisamente incluir datos personales del ciudadano en el censo electoral. Esta afirmación nos sorprendió porque creíamos que ya era así. Entonces, ¿cómo se elabora un censo electoral si no incluye los datos personales de la persona? Bueno, indudablemente que quien elabora este censo en primera instancia es el Registro Nacional de las Personas. El registro es el que realmente elabora todo el censo de la población nacional. Lo que ocurre es que, y eso es una de las debilidades que refleja precisamente el estudio, o sea, en el censo nos encontramos con que hay una cantidad de personas que no aparece su nombre, aparecen una cantidad de puntos o aparecen una cantidad de guiones en el nombre. Entonces, indudablemente que eso debe tener un significado, pero que encontrarlo realmente no es tampoco parte del estudio. Entonces, eso nos da una muestra de que ahí hay una debilidad en el proceso registral de la población. Pero también nos encontramos con que hay una cantidad de personas que aparecen registradas en el censo con iniciales nada más. Por ejemplo, María Reyes, aparece MR. Entonces, ¿qué significa eso? Y eso es una cantidad sustancial de personas. Claro, entonces, pueden ser infinitas, ¿no? Las combinaciones son ilimitadas prácticamente. Esas son como las debilidades que realmente encontramos y que el padre Germán lo mencionaba muy bien. El registro está empezando a elaborar formas para ir solucionando realmente estos problemas. Muchos de ellos son problemas de orden eminentemente práctico ahí en el registro y que se podrán corregir con mucha facilidad. Lo otro, lo de las personas fallecidas que no aparecen, sí tendrá que crearse una forma en que todo mundo que tiene un pariente que ha fallecido pueda reportarlo para que el registro lo pueda incorporar. Y eso tendrá que ver
con los sistemas de salud del país, con los hospitales y con otras instituciones que tienen que dar este tipo de registros. Y esta falta de información personal en el censo, ¿ustedes saben a qué se debe? ¿A motivos de seguridad, que la gente no quiere dar los datos, o porque ha habido una mala gestión de este censo? Bueno, lo que se resaltaba era que no existía con precisión el lugar exacto donde la persona vivía. Los otros datos son correctos. Nombre de la persona, edad, lugar de nacimiento, nombre de sus padres, pero lo que faltaba era decir, fulano de tal vive en tal barrio, en tal colonia, en la casa número tal. Eso no aparece en el... que habrá que incorporarlo, y el mismo registro está consciente que son datos que es necesario precisarlos incluso para tener mayor control del registro de la población, ¿no? Y eso sí presentaba dificultades al momento de hacer la investigación, porque los investigadores tenían que andar preguntando supuestamente en el barrio donde la persona vivía, si estaba todavía en ese barrio y cuál era la dirección en la cual estaba ubicado. Eso les llevó mucho tiempo, muchas suspicacias, sobre todo por el clima de inseguridad que vivimos en el país. La gente llega a preguntar, ¿de aquí vive Antonio Teruel? Y si ¿usted para qué quiere saber dónde vive Antonio Teruel? ¿No? O vive en Nice, bueno, usted la viene a secuestrar o aquí, entonces no te daban toda la información. Claro. Otra de las cosas que ustedes destacan en el diagnóstico al censo electoral de Honduras es la falta de información, ya desde el punto de vista del ciudadano, en el momento de encontrar en qué centro debe votar. ¿Cómo lo saben ellos? Pero realmente ese hallazgo es realmente importante, ¿verdad? Porque cuando uno lo revisa se da cuenta de que 84 de cada 100 personas sí saben exactamente dónde les toca ir a votar. O sea, 84 personas están muy bien informadas, ¿va? Pero hay un 16%, un 16.3 creo que es, o 4, que realmente desconoce. Y el desconocimiento puede estar asociado a esa movilidad de domicilio que se mencionó inicialmente. Pues, o sea, alguien que vivía aquí en Tegucigalpa, luego se pasa a vivir a Comayagua, a un barrio de Comayagua, y allá no ha logrado ubicar dónde es, o no ha hecho el traslado respectivo que debe hacer para encontrar su centro de votación. Entonces, a eso debe estar asociado indudablemente este tipo de porcentaje que encontramos. ¿Cómo hicieron, ahora que nos comentaban pues esta anécdota de que la gente por miedo, por esta inseguridad que reina en el país, no querían dar sus datos o datos de algún vecino? ¿Quién elaboraba estas encuestas a pie de campo? Realmente esa fue una de las dificultades que tuvimos en el levantamiento de la información. O sea, en las ciudades principales, eso básicamente es en las ciudades principales, San Pedro, Tegucigalpa y quizás Ceiba. Por ese nivel de violencia y de inseguridad que ya el padre mencionaba, las personas tienen cierto temor a dar información del vecino, aunque lo conozcan, pues. Entonces, eso nos hizo recurrir a tener que movilizar incluso observadores, le llamamos voluntarios, precisamente de ahí de la comunidad. O sea, cuando no encontrábamos, entonces buscábamos la forma de acercarnos a personas que viven en el barrio, y entonces le solicitábamos la colaboración, le proponíamos levantar esta información, y así logramos levantar mucha información. Hay que decir que en algunos puntos, muy pocos por cierto, fue muy difícil lograr levantar la información, sacar la información. Y eso está asociado, creo que debe ser una lección también para el siguiente proceso electoral, porque indudablemente este proceso electoral se da precisamente en este escenario de violencia, de inseguridad de la población, ¿verdad? Y eso de repente va a repercutir. Porque este diagnóstico, ¿a quién va dirigido? ¿Al Tribunal Superior de...? Bueno, realmente es de conocimiento público, ¿verdad? Es importante que la ciudadanía y la población sepa, pero más que todo también es como un primer paso, porque tampoco el diagnóstico tenía esa profundidad así como de hacer toda la depuración, sino que es un diagnóstico, es un punto de partida para las autoridades que sepan, ok, ese es el punto de partida del diagnóstico, de aquí qué acciones vamos a tomar para mejorar y asegurar que tengamos un censo electoral de lo más depurado y lo más actualizado posible. Entonces, fue más que todo para orientar, para dar un punto de partida sobre este tema a las autoridades.
Esto quizás ya de cara a las elecciones entonces de noviembre, pero del 2013, no las de este año, quizás ya no estamos a tiempo de modificar el censo. Sí, yo creo que es, como lo decía Denise muy bien, esto es un aporte para la institucionalidad del país, especialmente para el Registro Nacional de las Personas, en un doble sentido. Por un lado, porque revela vacíos que es posible llenar. Segundo, genera confianza porque es un sistema que se puede mejorar, pero que tampoco está malo, sino que yo creo que es bueno y vale la pena mejorarlo. O sea que ha hecho un buen trabajo el Tribunal Supremo Electoral. Y en tercer lugar, generar confianza en la población, es decir, podemos confiar en este censo electoral que fue brindado por el mismo Tribunal Electoral, porque de alguna manera tiene todos los elementos básicos para considerar que ha sido elaborado al margen, aún con todas las dificultades de politización del tribunal y sobre todo del Registro Nacional de las Personas. Sin embargo, han logrado sacar adelante un producto que ofrezca a la población la certeza de que se puede caminar en un nuevo proceso electoral y que eso de alguna manera ayudará para que la democracia tenga por lo menos este pilar confiable para edificar algo nuevo, ¿no? De hecho, vamos a ver el otro gráfico que teníamos preparado, es el gráfico número 1, que nos muestra un poco la diferencia de este censo electoral elaborado en distintos países de la región. Se trata de Honduras, Nicaragua y Guatemala. Aquí lo vemos. Un poco refleja pues que Honduras no está tan desencaminado a la hora de hacer los censos. Vemos que en el caso del fallecimiento o fuera del país, pues los datos entre Nicaragua, Guatemala y Honduras son más o menos similares. El único quizás que repunta más es el de Honduras, en el caso de personas que se han mudado. Quizás se ve un poquito pequeño, pero bueno, estamos hablando del 18,6% de la población, bueno, de 20, no, en realidad no, que tienen este índice de personas que se mudaron de todos los datos incorrectos de los que antes hablábamos. Entonces, no sé si ustedes quieren resaltar algo de este gráfico, que también podemos encontrar, por cierto, en el diagnóstico, es el que usted tiene ahora mismo. Sí, bueno, yo creo que cabe sacar que esta misma metodología fue utilizada para elaborar el diagnóstico del censo electoral en Nicaragua en el 2006 y de Guatemala en el 2003. Es importante ver y por qué hacer la comparación, ¿verdad? Porque precisamente por lo que hablaba el padre Germán, es como tal vez devolver un poquito de confianza a la ciudadanía sobre el censo electoral y sobre, de alguna manera, el trabajo que está haciendo el tribunal. Así que lo que demuestra esto es que el censo electoral no está en las condiciones tan negativas como se especulaba o que se venía especulando en los años anteriores. Sí tiene sus debilidades, hay cosas que hay que mejorar, pero cuando hacemos la comparación a nivel regional, vemos que Honduras no está tan diferencia abismal de la calidad del censo electoral que hay en países como Nicaragua y como Guatemala, ¿verdad? A ver si lo podemos volver a poner, porque también Antonio quería comentar una cosa al respecto. No sé si aquí lo volvemos a tener. Es que cuando ya uno lo está viendo así fresco, entonces uno ve, me llamó la atención a mí el 18,6%, que es el de ciudadanos que se mudaron, ¿verdad? O sea, es mucho más alto que que en los otros países, que en Guatemala y que en Nicaragua. Quiere decir que aquí en el país, por algunas razones de repente sociales, hay una mayor movilidad de personas en el país. O sea, es realmente mucha la diferencia. Y me llama la atención luego los ciudadanos que están fuera del país. Uno de repente piensa que la cantidad de hondureños que están fuera del país es mayor la nuestra, pero cuando uno ve, se da cuenta de que hay otros países que tienen mayor cantidad de ciudadanos, que ahí no está lo del Salvador, que creo que en El Salvador también hay un alto porcentaje, quizás mayor que el nuestro, que está fuera del país. Entonces quería mencionar, resaltar esas dos. Supongo que el hecho de haber cogido Nicaragua y Guatemala es un poco para reflejar esta muestra, quizás las últimas investigaciones que se hicieron respecto al censo, porque claro, uno se pregunta, ¿y por qué no está El Salvador? ¿O por qué no está Panamá o Costa Rica? Yo creo que es un poco para dar credibilidad al estudio que se ha realizado. No es un estudio que se está ensayando en Honduras, sino que ya hay experiencias realizadas en otros países, en ese caso Nicaragua y Guatemala, donde hubieron procesos electorales también
en el pasado, ir a probar la metodología en esos dos lugares y ahora lanzarla para Honduras, y entonces yo creo que los resultados son buenos. Y cuando hablamos de eso, esos datos nos dan niveles de confianza buenos. Yo creo que son necesarios que un país en medio de tanta duda y tanta cosa recupere la confianza. El año pasado también hacíamos un estudio, este año creo que fue con el NDI, también sobre valores de participación. Y es interesante, fíjese que lo tengo aquí a mano, que cuando se habla del Tribunal Supremo Electoral, la población, la confianza total en el Tribunal Supremo Electoral es del 5.8%, o sea, bajísimo, es ¿no? muy poco. Y con mucha confianza el 11% y algo de confianza el 48%, o sea, los niveles de duda de la población son altísimos, ¿no? Y cuando se habla de los partidos políticos, el nivel de confianza de la población en los partidos políticos es el 1.5%. Peor todavía. Y solamente un 33% tiene algo de confianza. O sea, entonces, claro, frente a esa situación es necesario como buscar los mecanismos legales que ya existen para que el pueblo vuelva a tener confianza en sí mismo y en sus propias instituciones. De hecho, nos gustó mucho una de las reflexiones del diagnóstico, que es que el diagnóstico detecta estos datos incorrectos, pero en realidad no son el impedimento para que la gente vaya a votar, sino se trata de la apatía en general, que no solo está presente en Honduras, sino en muchísimos países del mundo, debido pues a esta falta de implicación de los políticos, de acción inmediata. Entonces es importante, supongo, resaltar este dato, que a pesar de que haya datos incorrectos en el censo electoral, no ha impedido. Claro, lo que realmente impide que luego los niveles de participación en las elecciones sean grandes es esta apatía. Así, justo eso era lo que yo iba a resaltar en comentarios sobre los hallazgos, y es que el 59.6% de las personas, de la muestra que se tomó en esta primera vía, dijo que no votaría en este proceso, no por falta de documentación, no por impedimentos, digamos, físicos, sino simplemente por falta de interés en el proceso electoral, ¿no? Entonces, y habría que hacerse, uno no puede dejar de hacerse la pregunta en por qué esa falta de interés, si es una falta de interés arraigada al tema de la no confianza en estas dos instituciones, el tribunal y los partidos políticos, o si también esa falta de interés tiene mucho que ver con ya un trasfondo más cultural de la población, ¿no? Entonces es importante destacar eso, y que el diagnóstico realmente arrojó que en comparación con los otros países, nuestro censo electoral, un 63% y tanto aproximado eran datos correctos, de acuerdo al censo, en comparación a un 50% en Guatemala y más o menos parecido en Nicaragua también, ¿no? Entonces, eso de alguna manera da un poquito de confianza, pero hay que ver qué acciones hay que tomar para realmente recuperar ese interés y esa confianza en el proceso electoral. Curioso también y grave el hecho de que usted nos comentaba, pues en estas próximas elecciones tanto por ciento dice que no irá a votar, cuando estamos hablando de unas elecciones que son determinantes ya para el país, después de lo que ocurrió hace 3 años con el golpe de Estado, unas posteriores elecciones, pero bueno, realmente las que quizás demuestran que la democracia consolidada ha vuelto en el país, o que estos procesos democráticos funcionan bien, son ahora, es este momento, primero con las primarias y posteriormente con las presidenciales. Sí, nosotros creemos que estas elecciones primarias, parte de este proceso electoral, para darle de nuevo aire a la democracia hondureña, son importantísimas. Pero importantes vistas desde el pueblo. No sabemos a veces, si uno lo duda, si los que están en la dirigencia de los partidos políticos también ven la misma importancia de estas elecciones. Para el pueblo sí, porque siempre mantiene la esperanza de que un nuevo gobierno traerá la solución de muchos problemas. Y entonces eso es como está retroalimentando, alimentando continuamente el deseo de cambio que el país tiene y el deseo de cambio que tienen las instituciones y los mismos ciudadanos. Entonces, en ese sentido, la celebración de las elecciones primarias es como el primer despertar a escoger personas que después irán a las elecciones generales ya como candidatos presidenciales, y que permitirá o cambio de rumbo o afianzamiento del mismo rumbo, o tener más de lo mismo, o realmente
lanzarnos en una nueva aventura diferente para este país, ¿no? Para ustedes, Antonio, estas próximas elecciones primarias, ya no hablo de las presidenciales, ¿es el inicio del fin de la crisis política que arrastramos desde el 2009? Bueno, realmente es un poquito atrevido, incluso opinar sobre esta cuestión, porque uno ve que realmente en el país, a pesar de la grave crisis política que hubo en el 2009, uno tenía la certeza de que de repente esa había sido una lección grande para la clase política, y que a partir de ahí su gobernanza, su gobernabilidad iba a ser diferente. O sea, pero nos encontramos con que se siguen repitiendo las mismas prácticas, las mismas actitudes, que es lo que hace que la población pierda confianza. Pues entonces, y uno lo percibe en la profundización de la crisis del país, pues de la crisis económica, de la crisis social, de la crisis de inseguridad. Pues entonces, realmente no sabría yo decir, pero sí creo que a lo mejor con esta misma lógica que venimos gobernando, sería muy improbable que sea el inicio de la resolución de la crisis política. Otra de las conclusiones a las que ustedes sacan en este diagnóstico, bueno, de hecho más bien una de las frases que nos llamaron la atención es que en las anteriores elecciones del 2009 comprobaron que en el censo electoral estaba demasiado politizado, y nos preguntamos cómo se politiza un censo electoral, destacando los partidarios de un partido más que de otros, o no sé si esta información también está, lo dudo que esté en el censo electoral, por lo tanto no acabamos de entender qué significaba que el censo electoral del 2009 estuviera politizado. Bueno, hay diferentes respuestas. Denise tiene la suya, ¿no? Sí, yo creo que cada quien tiene una interpretación de eso. Exacto. Hay que entenderlo dentro del contexto, ¿no? Un censo electoral demasiado politizado desde el punto de vista de la utilización del censo para los fines políticos, ¿no? Es decir, se utilizó el censo para respaldar un proceso político, se politizó el tema del censo para lograr validar o legitimar ciertos procesos, pero no en sí que técnicamente o la herramienta en sí práctica está politizada, ¿no? Por lo mismo que decía, la manipulación del censo realmente. Además que con los datos que hemos visto que muestran correctos en relación a los datos que están en el censo, entonces, pues, la herramienta práctica en sí es difícil, ¿verdad? Es decir, está politizada. Ahora, el uso del censo electoral como para respaldar el proceso, eso es lo que en el 2009 pudo haber sido politizado, pero es el uso, no en sí el contenido de la... Bueno, censo. La teoría de Denise está. Entonces, la suya, ¿cuál es? No, siempre en estas instituciones y en este país, la cantidad de partidarios, ¿cómo le dicen en Honduras? Le decimos en Honduras de correligionarios, pero tienen otro nombre, ¿no? ¿Cómo? Militantes de los partidos. Son las personas que integran normalmente estos instituciones, entonces son ellos los registradores, cada partido trata de colocar ahí sus personas, normalmente son miembros activos del partido, entonces una manera de retribuirles el esfuerzo que hicieron por la elección pasada, pues es dándoles un trabajito, y parte de ese trabajo pues es entonces estar en el registro civil de las personas. Entonces eso permite a veces que el manejo del registro en algunos momentos determinados haya sido más como tendencioso por un partido. Es decir, si yo sé que Denise pertenece al Partido Nacional, yo soy del Partido Liberal, entonces le voy a poner trabas para que no se registre la misma rapidez con que yo puedo registrar a mis mismos correligionarios, ¿no? Y eso quizás en un futuro impide que ella pueda votar. También le puede llevar a eso, es decir, nos explicaba ahora, por ejemplo, uno de los magistrados, dice, puede suceder, como tenemos no se ha renovado el registro de las personas y cada 10 años tendría que estarse renovando porque las cosas van cambiando,
que una de las personas que están en las mesas electorales, yo llego con mi tarjeta de identidad tomada hace 10 años o 12 años, y entonces ya no me parezco porque mi rostro cambió, mi vida cambió, y el que está ahí me puede decir tranquilamente, no, disculpe, pero este no es usted, usted no puede votar. Entonces, de esa manera se puede manejar políticamente o partidariamente más que políticamente un censo electoral, ¿no? Antes Antonio le veía ojeando el diagnóstico, no sé si me quería resaltar algún dato. Es que, como hemos mencionado, este tema de la abstención, o sea, realmente de la población encuestada, el 10% dijo que no pensaba votar en las elecciones generales. Es muy poquito. El 10%, pero de ese 10%, el 59% expresó que estaba en descontento realmente con los partidos políticos. De ese 10% que dice, no vamos a votar. Ahora, si hablamos del 10%, de 5.2 millones de personas, realmente estamos hablando de una cantidad sustancial de votantes, pues. Pero aún así es un porcentaje bajo de abstención. Y ya le gustaría a muchísimos países, yo dudo. Claro. Me gustaría pensar que sería esta cifra, pero creo que va a ser superior la cifra de abstención. Por eso quería volver al documento, pues, porque esta cifra es realmente alentadora, pues lo que recogió el censo, pues, o sea, porque siempre hemos venido diciendo nosotros que el porcentaje de abstención es tanta y de repente hasta nos inventamos cosas más. Pero el estudio dio como resultado esto, pues entonces es una cuestión alentadora. Pues. Ahora, de ese 10%, 59 dice, no, estoy en descontento con los partidos políticos, no estoy de acuerdo con esto, con el otro. Pues. Entonces sí creo que es interesante por esas razones. Pues. Y yo no sé si es un dato muy optimista, me atrevería a decir que de media, en unas elecciones normales, el índice de abstención ronda el 20-25% en una elección normal. Entonces, no sé si en este censo ustedes han sido muy optimistas. Bueno, en las elecciones pasadas, el 2009, el nivel de abstención andaba como por el 49%. En unas circunstancias realmente que la mayoría de la población, pensábamos incluso que no iban a haber elecciones. Sin embargo, como 6 meses después, un año después, se realiza este censo sobre participación electoral y la gran cosa que se decía es que la población no había ido a votar, que muchas urnas estaban vacías. Sin embargo, cuando fuera de pasiones y fuera de movimientos se le pregunta a la gente si realmente fue a votar, tenemos que el 62%, ya fuera del contexto de los partidos, dicen que sí fueron a votar. O sea, y que solamente un 37% asegura que no fueron a votar. Entonces eso maneja márgenes de participación diferentes a los que en un momento determinado por consignas políticas uno puede estar manejando, ¿no? Ahora, antes que nos volvíamos a centrar en el diagnóstico, yo no querría que dejáramos pasar otra de las cifras que nos parecieron bien interesantes ya para concluir el diagnóstico, que destacaban que el sector más vulnerable en el censo, contrariamente quizás a lo que se podría pensar, es la tercera edad, que quizás cuando uno piensa, a ver, un censo electoral, ¿quién no estará dentro del censo? Pues la gente joven, ¿no?, que no se registra. En cambio, es la tercera edad. ¿Cómo es posible esto? Bueno, yo creo que ahí puede haber también una interpretación casi de cultural o de educación, ¿no? Tendríamos que ver la tercera edad y ver realmente las edades si se remontan a un momento cultural en el país donde incluso no había mucha promoción del registro de las personas, ¿no? Que eso incluso en muchas áreas rurales todavía es un gran desafío, el lograr que registren a los bebés, que bueno, eventualmente entonces tendríamos que ver de qué generación estamos hablando ya cuando estamos, bueno, ya en las edades específicas. Y sí, puede ser algo alentador si uno lo ve desde el punto de vista que si, contrario a lo que se manejaba, la especulación, que son los jóvenes los que quedan más fuera de este censo y más bien son los de la tercera edad, entonces más bien lo que estamos viendo puede ser es que hay jóvenes más interesados en ser parte del proceso, o sea, de ir a buscar su identidad, de asegurarse de estar participando en el proceso electoral. Entonces eso, si lo interpretamos de esa manera, puede ser algo que da mucha luz a poder motivar más participación en los procesos electorales, ¿no? Y habría que ver también, entonces, retomar, no solamente cuando vemos este grupo de la tercera edad, es de dónde, ¿verdad? Si estamos hablando más área urbana, más área rural, y cómo juega papel ahí el Registro Nacional de las Personas en el sentido de poder tener actualizados los datos de estas personas en estos lugares.
Aquí hablabas de juventud. Antonio, usted que está más vinculado a la participación ciudadana, ¿la juventud hondureña tiene ganas de votar, tiene ganas de participar a nivel político en la sociedad? Bueno, la población joven en el país realmente y tradicionalmente no ha sido una población vinculada así a la actividad política. Más bien ha sido vinculada por la vía de la cuestión familiar, de la cuestión así, por el hecho de que no tiene una formación política a esa edad, no tiene formación política. Entonces, eso da lugar a que mucha población no esté altamente motivada. Sin embargo, yo creo que en los últimos procesos sí hemos visto que la población joven realmente se ha ido incorporando, y eso creo que es una buena señal. Pues, o sea, estamos hablando de que la población joven sí está entrando en el interés de la solución de los problemas del país, sí está interesada por lo que pasa en el país, sí quiere participar en lo que pasa en el país. Yo creo que esa es una buena señal para el futuro de los procesos electorales, diría yo, y de la solución de los problemas del país. Pues. De cara a estas próximas elecciones, las primarias, se presentan 18 movimientos distintos dentro de cada partido para optar pues a la presidencia, bueno, la candidatura de presidencia, no, dentro de los partidos. ¿Es demasiado? ¿O demuestra, o lo consideramos positivo? Son 4 partidos, si no estoy mal. 14. Sí, 14. No sé si esto es positivo o negativo. No sé cómo lo ven ustedes. Bueno, yo creo que es positivo en cuanto que la población no está satisfecha solamente con 2 opciones, sino que empieza a buscar otras opciones que le permitan tener propuestas distintas para organizar el país y para gobernar. Desde ese punto de vista creo que es sumamente interesante el proceso electoral de estas elecciones primarias. Al final irán 9 partidos, ¿no? Sí, 9 partidos, pero en este momento son muchas corrientes. Lo que nosotros quisiéramos más bien es que no tanto que tuviéramos tantas corrientes, sino que estas corrientes tuvieran propuestas claras de por qué están optando o por qué están decidiendo participar en política, que es ahí donde está la debilidad. Es decir, el número es bueno y el número es válido. Lo que no es claro es la claridad en cuanto a lo que ellos quisieran hacer como gobierno dentro del país. Cuando uno escucha las arengas políticas más que discursos políticos, no hay propuestas nuevas, no hay ideas nuevas, no salimos del dato tradicional de acusar al gobierno de turno de todos los males que existen y proponerse ellos como la solución para el país. O sea, eso no es nuevo en Honduras, lo venimos experimentando de toda la historia política del país. Padre Calix, Germán Calix, Antonio Teruel y Denise Miranda, estamos llegando ya al punto final del programa. A mí me gustaría pensar que ustedes volverán en un futuro a fondo, pero ya para hablarnos de sus entidades. A nosotros nos gustaría muchísimo contar con su presencia en otro programa a fondo para que nos hablen de la actividad de Cáritas. Claro, con mucho gusto. Y también ustedes de FOPRIDE, de toda esta actividad, de esta gestión de todas las ONGs que se hace. Nosotros lo dejamos aquí, volveremos el miércoles que viene, siempre a la misma hora, a las 7 de la tarde, con más información de interés nacional. Que estén bien.